sin la caída de Adán y Eva no tendríamos desafío para vivir. Claro. O sea, que de alguna manera es eso. O sea que la historia que nosotros nos vendieron desde chiquitos del gran pecado, de la gran transgresión de Adán y Eva, de todo el mal que hay en el mundo gracias a ella, y que incluso algunas tradiciones religiosas condenaron especialmente a la mujer por bruja y la demonizaron por todo esto, y así, por supuesto, ¿sí? Cuando uno puede cambiar la interpretación y la forma de leer, cambia también los resultados que se den en el día a día, ¿no es cierto? ¿Te puedo apuntar dos cosas? Sí. Obviamente yo no soy más fuerte, por favor. No soy un erudito en este tema. Recién hace unos años fui incursionando, pero a mí me sedujo más mirarlo desde este lado, ¿no? La cuestión de la omnipotencia humana y de la mala mirada hacia el deseo. Como que el deseo está vinculado con lo prohibido, con lo sucio, cuando en realidad no es así. No es así. Al contrario, el deseo es un sentimiento que hasta puede ser superador, que puede permitirte crecer, que puede... A ver, yo digo... Todos dicen no, pero nosotros pensamos, el grueso de la gente leyendo, ¿no? Una cosa de ella decir no. Digamos que la limitación está marcada desde ahí. Lo asocio mucho con la ideología católica. Con nosotros, nuestro estigma es venir de una cosa así de mucha represión no a la satisfacción de los deseos. ¿Y cuál es la pregunta? No es una pregunta, digo que como vos miraste esto desde ese lado señalándolo, yo personalmente, humildemente, me siento más identificado con esa otra mirada. Está bien, perfecto. Ahora, volviendo a esta idea de no ver este primer episodio del hombre y la mujer como un gran pecado, sino como una gran posibilidad de crecimiento y de perdón. En definitiva, ¿a qué le tenían miedo a Adán y Eva? Al castigo divino. ¿Qué cuál era? Sacarlos del paraíso. Y la muerte. La muerte, claro. La muerte. Claro, la muerte. Pero en definitiva, ellos se redimen porque lo que nos da la salida del paraíso es la cuestión humana más importante, que es la moralidad. La forma de combatir la mortalidad, que no necesariamente es la muerte cuando nos entierran, sino que es la muerte en vida, es por medio de la moralidad. O sea, es la moralidad para combatir la mortalidad. ¿Sí? La capacidad de poder ser morales, la capacidad incluso de poder pedir disculpas y poder pedir perdón, es única del hombre. Somos la única criatura que podemos pedir disculpas. Es una de las características más importantes del ser humano. ¿Sí? Es decir, el pedir perdón te hace humano. El pedir perdón te aleja de la muerte. El pedir perdón te permite cambiar la forma de vivir. Pero perdóname, el ser humano se ve porque puede hablar. Las cosas caen, pero yo te las puedo hacer recordar. Es parte de la segunda fase. O sea, que lo que es humano es el hablar, no es el
que te hace humano Es verbalizar. no es necesariamente pedir perdón, pero el ser humano es el único que puede pedir perdón. Y eso te humaniza. Eso te da un nivel más elevado de humanidad. Vos podés vivir hasta acá y podés hablar y que lo único que sale de tu boca sean cosas. Habla. Hay gente que habla. Hay gente que habla. Y no tiene sentido ni lo que habla, ni llega ni nada. Una cosa es hablar y otra cosa es poder elevarse para que el habla tenga sentido y que lo que uno dice tenga más valor que el silencio. Claro. Eso son de ser los maestros. Sí. No de la ruta que no puede hablar. No se entiende. ¿Cómo? Claro, está bien, yo entiendo el objeto del comentario. Pero estás hablando de una persona que no tiene la capacidad de hablar. ¿De qué estás hablando? Aquel que vos dijiste que es más humano, se puede hablar más. No se puede hablar más. Una cosa es hablar y otra cosa es hablar bien. Te da la posibilidad de pedir disculpas, poder pedir perdón y la posibilidad de perdonar. Te da un nivel de humanidad, porque te da aparte un nivel de moralidad mayor que te eleva como ser humano. Pero eso no te lo da el razonamiento, porque solamente hablar puede hablar un loro, pero el loro no razona. El Porque la neshama es la que está relacionada con el pensamiento. Claro, el razonamiento te hace comprender que cometí un error y poder tener que Exactamente. Antes de hablar, al salir del paraíso, lo que le permitió también al hombre es sentir. Sintiendo podemos entonces tener ideas morales, pero además arrepentimiento, pedir perdón. Pero la moralidad pasa por una cuestión de acá, no de acá. Claro, pero tienes que tener conciencia de que... Y esto tiene que ver también con el arrepentimiento. Exactamente, porque también te da la cualidad no solamente de moralidad, sino de responsabilidad. Responsabilidad. La palabra responsabilidad viene de la palabra responder, respuesta, que tiene que ver con la capacidad del habla, pero en base a lo que uno piensa y lo que uno siente. ¿Saben cómo se dice en hebreo respuesta? Teshuvah. Teshuvah. La palabra teshuvah quiere decir respuesta, y al mismo tiempo es el concepto que representa todo el proceso de introspección para poder llegar a esa respuesta. Es decir, todo el proceso de evaluación de qué es lo que hicimos para poder arrepentirnos o no, o repetir las cosas buenas que hicimos a lo largo del tiempo. Responsabilidad no es también hacerte cargo, es decir, el ser responsable de exactamente, algo, responder por tus actos. No simplemente responder una pregunta, sino responder por tus actos. Con lo cual tendríamos que modificar dos conceptos con lo que vos señalaste cuando empezaste a desarrollar el tema. Cuando se habló de los buenos y de los malvados. Si lo enganchamos con esto, en realidad no hay malvados. Digamos, hay gente que está en mejores condiciones para darse cuenta o para poder hacer un trabajo de interiorización donde por ahí responda a ciertas cuestiones básicas que tiene que responderse la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene acá? ¿Cuál es su misión? ¿Qué sería una vida con sentido humanista, ¿no? Y el otro no es malo, algo le debe haber pasado porque se quedó en el camino. En todo caso, lo que necesita es ayuda y no castigo. No estamos hablando de castigos acá. En ningún momento hablamos de castigo y de hecho fue lo primero que sacamos de la mesa. Claro, pero no estamos hablando de castigos, sino estamos hablando de la forma de llevar adelante la humanidad que nosotros tenemos y la forma de elevarnos por sobre nuestra conducta lisa y animal, que no es malo. ¿Sí? Pero se supone que el humano debiera tener la posibilidad de elevarse sobre ese
esa capacidad. Sí, depende de lo que haga. Voy a hablar en condición de judío, porque hay Sí. cosas que me están... En primer lugar, sobre la teshuvá hay algo que no sé si lo recuerdo bien, que si bien está la introspección y o sea, como primera acción y el pedido de disculpas, como segunda hay una tercera que muchos sabios reconocen, que es la aceptación del ofendido. Exactamente. Por lo cual, si el ofendido no acepta las disculpas que son sinceras, ese círculo virtuoso de la teshuvá no se cumple. Pero ahora quiero tomar algo que acá estoy escuchando mucho y tomo en referencia a lo tuyo, que es lo moral. Y creo que lo moral es una construcción cultural. Y voy a plantear una experiencia personal de quien me crié mucho, como la presencia de mi abuela y la presencia de mi escuela fueron muy importantes en mi vida, y sin embargo, para cierto sector del judaísmo, yo cometo transgresiones por cierta o tal cual condición íntima personal que tengo. Para otro sector del judaísmo, con su interpretación distinta de la Torá y del Talmud, no lo cometo. Entonces la pregunta, y acá tomo lo que dice el Señor, es todavía no nos terminamos de definir qué es lo moral, qué es lo moral y lo no moral, y dónde está la transgresión. Porque si en un país islámico es moral que una persona a su familiar mujer que es violada o agredida le tiene que agarrar la piedra y tirársela en la cabeza y matar un apedreamiento público, no hay transgresión para él, porque él considera que eso es moral. Digo, ahí está la gran pregunta. Estoy de acuerdo, pero ahí estamos hablando quizás de otro concepto, que es lo moral contra lo legal. Pero uno construye el otro, porque lo legal muchas veces está construido sobre lo moral. Sobre lo moral. Bueno, entonces lo primigenio es lo moral, digo, ahí tenemos que partir. Ahí sería otra clase acerca de cómo se construye la moralidad, que es una cuestión mucho más filosófica y que va para otro lado. El tema que muchas veces me pregunté de dónde hacía teshuvá. ¿Cómo deben decir? Claro, porque por ejemplo, si yo me tenía que guiar por lo que me decía el de acá, no tenía que hacer teshuvá. Si tenía que guiarme, porque uno se guía, si no existirían los sabios, la figura del sabio es aquella a la que yo le deposito. Es difícil encontrar ese equilibrio. ¿Por qué el que quiere ser justo no es justo? Porque Bueno, es difícil encontrar ese camino. Y bueno, lo que pasa es Eso también es que... parte de la humanidad. Bueno, Eso por también eso es lo parte del planteo desde lo desafío. personal. Eso también es parte de la bendición que te da el haber salido del jardín del Edén y el tener que ser responsable en un mundo donde las cosas no son tan claras. Tenés que aprender a distinguir entre la moralidad, entre la legalidad y cómo se va construyendo eso. Y ese es el gran proceso que tenemos que hacer. Ahora, en relación a lo que vos decías de los pasos, yo acá les puse 4 tipos de perdón que nosotros conocemos dentro del hebreo. La primera se llama Sliha, Nesiat Avon, y que hace referencia al perdón divino. ¿Sí? De ahí viene la palabra Slihot. ¿Sí? Nesiat Avon es pasar por alto las faltas. Es algo que lo hace Dios nada más. Es algo que lo hace Dios. ¿Sí? Pero volvemos a esta idea de que cuando nosotros nos presentamos ante Dios, si nosotros venimos a pedirle perdón a Él, pero no le pedimos perdón a nuestro semejante, de acuerdo a nuestra tradición judía, no somos aceptados. ¿Querés presentarte ante el Rey de Reyes? Primero tenés que ir a pedirle perdón al de rango más bajo, si querés. Hasta entonces, no me vengan a visitar. La segunda, la Mejilá, tiene que ver con borrar el error entre el hombre y el hombre. Y esto se trata también, hay como una diferencia en estratos, y esa referencia en general a la época de los reyes. Como es, yo te perdono, te absuelvo, pero por mi misericordia. Claro, una diferencia de estatus. Asimetría. La tercera, que se llama Itnatzlut, tiene que ver con el alejamiento de una acción. Yo puedo haberme equivocado, dejar de hacerlo, pero no decir nada, cambio y listo. Y la última tiene que ver, Mitztaer, con el sentimiento y con el decir, el poner en palabras ese error y pedir disculpas. Y que justamente para la tradición judía, acá hay 2 fuentes más que son de Maimónides, que después si quieren las
podemos leer rápido, pero que básicamente la idea es que nosotros podamos, hacer el camino inverso, a partir de ese sentimiento, del darnos cuenta de lo que hemos hecho mal, poder transformarlo en palabras, poder plasmarlo, porque tenemos, a partir de esa inspiración, ese pensamiento, la posibilidad de convertirlo en palabras y modificar nuestra conducta. O sea, que nuestra motricidad se base en esto y no al revés. Claro. Muy bien. Ahora, ¿preguntas acá? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Sí. Una colación que es la que hay que pedir 3 veces y no acepta el otro. Así es. Una parte es la obligación de pedir perdón y la otra parte tiene que ver con la otra parte, si te acepta o no. Así como uno tiene la obligación de pedir perdón, si yo realmente voy y te pido perdón por algo que hice y vos no me aceptás. Yo voy de nuevo y no me aceptás. Yo voy de nuevo y no me aceptás. Ya la tercera, estoy libre, no tengo la obligación de volver a pedir perdón. No queda anclado. Tampoco es, perdón. ¿No es cierto? Tiene que haber un cambio entre cada una de esas veces, el tiempo y... Exacto, y uno tiene que también poder demostrar que hubo un cambio en uno, ¿sí? Y que de nuevo, esa es la parte maravillosa de la humanidad, que podemos reflexionar, que podemos cambiar y que podamos mejorar, que podemos Independientemente de que el otro te haya